6 de la tarde con 26 minutos. Para todos quienes nos están escuchando a través de la señal de CNN Chile Radio, para los que nos están viendo ya la ven, Alicia Contreras está con nosotros en esta conexión global para contarnos de las noticias internacionales que vienen con bastante, yo diría, inquietud desde Estados Unidos con respecto sobre todo al Poder Judicial. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Mati. Así es, 261 personas fueron deportadas desde Estados Unidos hasta El Salvador, hasta el centro de máxima seguridad, el llamado SECOT, que se ubica en El Salvador, y se trata de presuntamente personas integrantes del llamado Tren de Aragua. Esto ocurrió durante este fin de semana. De estas 261 personas que fueron trasladadas a este centro, 137 lo hicieron por la ley de enemigos extranjeros. Veamos primero qué fue lo que pasó en el informe que nos llega desde El Salvador y después analizamos cada detalle. El presidente Nayib Bukele informó este domingo que el país recibió a 238 supuestos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, quienes fueron trasladados desde Estados Unidos bajo órdenes del presidente Donald Trump. Los detenidos llegaron en un vuelo el sábado por la noche al Aeropuerto Internacional de El Salvador y fueron trasladados de inmediato bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión más grande y nueva de El Salvador, donde permanecerán un año, aunque ese plazo podría ser prorrogado según el presidente Bukele. Estados Unidos pagará $6 millones a El Salvador para albergar a los deportados. Según Bukele, el dinero ayudará a sostener el sistema penitenciario que actualmente cuesta $200 millones anuales. En un comunicado de este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, agradeció a Bukele por aceptar el traslado. El Salvador y Washington alcanzaron un acuerdo para remover a criminales convictos de Estados Unidos tras una reunión entre Bukele y el secretario de Estado, Marco Rubio, a principios de febrero. Además de los supuestos miembros del Tren de Aragua, el gobierno de Estados Unidos envió a 23 presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 a El Salvador, quienes eran buscados por la justicia, según explicó el gobierno salvadoreño. Entre esos detenidos hay 2 supuestos cabecillas. Las autoridades dicen que la entrega de estos sujetos ayudará a las fuerzas del orden a reunir información de inteligencia y detener a nuevos y viejos supuestos miembros de pandillas. El Salvador mantiene una guerra contra las pandillas con la implementación del estado de excepción, que hasta febrero, según las autoridades, ha permitido la captura de casi 87,000 personas y la confiscación de unas 4.565 armas de fuego, 1.451 vehículos y 21.630 teléfonos celulares. El estado de excepción alcanzará este 27 de marzo 3 años de vigencia y ha sido prorrogado 36 veces de manera consecutiva por periodos de 30 días cada uno. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Ahora, más de 100 personas entonces son deportadas por el gobierno de Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, que según dice el gobierno pertenecen al Tren de Aragua. Lo clave en esto es que el gobierno de Donald Trump invocó la ley de enemigos extranjeros, una ley que data del 1700 y que la última vez que se ocupó fue en la Segunda Guerra Mundial para detener, por ejemplo, a ciudadanos japoneses que se sospechaba podían ser espías del gobierno japonés. Lo que hace esta ley es que acelera el proceso de deportación, dado que no es necesario un proceso legal para estas personas, tampoco se necesitan pruebas que acrediten que son parte de esta organización criminal y solo bajo sospecha se puede detener entonces a estas personas y deportarlas a El Salvador. Se utiliza cuando el país está en guerra y le preguntan eso a Donald Trump, ¿cuál es la guerra en la que está inmersa Estados Unidos? Esto fue lo que responde. Well, this is a time of war because Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out. Other nations emptied their jails into the United States. That's an invasion. And these are criminals, many, many criminals. Murderers, drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. They invaded our country. Gente de instituciones mentales. Eso es lo que dice Donald Trump. Ahora, otro punto importante. Ahora, si declara cualquier grupo enemigo del país y se declara en guerra con ellos, ¿también los puede deportar?
Eso es lo que reclaman. ¿Cómo es que se declara en guerra con este grupo? Guerra que tiene además que ser acreditada por el Congreso. Entonces hay distintos puntos que son cuestionables en la invocación de esta ley, y otro punto que es clave es que un juez federal emitió una orden para detener estas deportaciones. Primero emitió una orden para detener la deportación de 5 personas en particular que realizan esta demanda, y después hace una orden oral, le dice a los abogados del Estado que tienen que devolver todos los aviones que ya estén en el aire con estas personas. Ya. Sin embargo, eso no se hace, por lo tanto se estaría incumpliendo el Estado de Derecho. Es que el gobierno estadounidense se defiende diciendo que cuando se emite esta orden escrita, los aviones ya estaban en el aire, y por eso dicen que no desafiaron al poder pero la orden dice que legislativo. los aviones tendrían que haberse devuelto. Pero eso lo dice el juez de manera oral. Okay. Y después, cuando se emite esta orden de manera escrita, los aviones ya estaban en el aire. Y esa es la defensa que realiza el gobierno de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo la vocera de la Casa Blanca. Todos los aviones sujetos a la orden escrita de este juez partieron desde Estados Unidos antes de la orden escrita del juez. Hay dudas sobre si una orden verbal tiene el mismo peso que una orden escrita, y nuestros abogados están decididos a formular y responder esas preguntas en el tribunal. Ese es un punto importante, si es que esta orden oral tiene el mismo peso que esta orden escrita, y se está realizando ahora una audiencia a cargo del mismo juez para determinar entonces si el gobierno estadounidense desobedeció al Poder Judicial. Ahora, si esto llega a la Corte Suprema, no hay que olvidar que el gobierno de Donald Trump tiene una mayoría jueces, claro, republicana. Donald Trump nombró a la mayoría de los jueces que están en la Corte Suprema, entonces también tiene una ventaja el gobierno de Donald Trump, que hasta ahora sigue defendiendo esta decisión. Incluso el gobierno de Nicolás Maduro criticó que esto violaba los derechos humanos y que esto era un crimen básicamente de lesa humanidad. Siguen entonces estas 200... Ahora que lo diga, claro, Nicolás Maduro es una... Pero, bueno... 200... No por la persona que lo diga, pero claramente él ha violado otros varios miles de derechos de miles de personas. 261 personas entonces llegaron hasta El Salvador, a esta cárcel estrella de Nayib Bukele. Van a estar un año. Exactamente, personas que no han pasado por ningún debido proceso y que solo fueron detenidos bajo sospecha de pertenecer al Tren de Aragua y a otras organizaciones criminales. Cambiamos de tema, seguimos en Estados Unidos porque Donald Trump y el Kremlin confirmaron que mañana va a haber una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia para entonces hablar respecto de esta guerra con Ucrania. No hay que olvidar que Ucrania aceptó esta propuesta estadounidense de un alto al fuego durante 30 días para comenzar las negociaciones de paz y para dar fin entonces a esta guerra que ya lleva 3 años. Se le preguntó a Donald Trump qué va a ser específicamente lo que va a hablar con Vladimir Putin, y esto fue lo que respondió. Well, I think we'll, be talking about land. It's a lot of land. It's a lot different than it was before the wars, And we'll be talking about land. We'll be talking about power plants. That's up, it's a big question. But I think we have a lot of it already discussed very much by both sides. You'll ask him. Ukraine and Russia. Ask him. We're already talking about that, dividing up certain assets. Yeah, and they've been working on that. Tierras y una planta nuclear. Al parecer ahí se refiere a Zaporilla, que es la planta nuclear más grande de Europa y que está en territorio ocupado ruso, y también habla de tierras. Al parecer entonces, si bien Ucrania no pretende ceder ninguna parte de su territorio, eso le costaría llegar a esta tregua con Rusia. Mañana vamos a informar entonces cómo se desarrolla esta llamada telefónica, que sería la primera entonces desde que la última, que fue cuando se inició el mandato de Donald Trump. Vamos ahora a Medio Oriente y nos vamos a Yemen, porque Estados Unidos lanzó un ataque contra los rebeldes hutíes que se ubican en Yemen. Este es el primer ataque a gran escala que se realiza durante la administración de Donald Trump. ¿Por qué hace esto? Porque los hutíes, una milicia rebelde apoyada por Irán
y que se ubica entonces en Yemen, están atacando distintos buques en el Mar Rojo desde 2023 en solidaridad con Hamas desde que inició esta guerra con Israel. Tenemos una gráfica para entender dónde se ubican entonces los rebeldes hutíes, ahí lo vemos. Se ubican entonces en Yemen y están realizando distintos ataques entonces justo en el Mar Rojo, que impacta de manera central en la ruta de navegación de oriente a occidente. Y como realizan estos ataques, entonces la ruta de navegación se ve obligada a cambiarse y los buques deben entonces rodear África para llegar a occidente, lo que les toma 10 días más y genera altos costos entonces de navegaciones. Por eso que Estados Unidos está realizando ataques contra los rebeldes hutíes, que no olvidemos son apoyados por Irán. Y de hecho, hace poco Donald Trump aseguró que va a responsabilizar a Irán si es que los hutíes realizan cualquier ataque en represalia. Escuchemos lo que dijo la vocera de la Casa Blanca respecto de este mismo tema. Nuestro mensaje a Irán es que tomen en serio a este presidente y creo que los hutíes aprendieron eso de la manera más difícil el fin de semana pasado. Hay un nuevo jefe en la ciudad y este presidente no se quedará de brazos cruzados ni permitirá que terroristas lancen ataques contra buques comerciales de Estados Unidos. Esas acciones no serán toleradas. Los hutíes hasta ahora dicen que lanzaron 18 misiles a buques estadounidenses y según Estados Unidos también hay varias muertes a raíz de estos ataques que está realizando desde este fin de semana en Yemen. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Macedonia del Norte, donde un incendio en una discoteca dejó 59 muertos, la mayoría de ellos adolescentes desde los 16 años. Esto porque en un concierto de música se lanzaron fuegos artificiales que generaron este incendio en el techo y al intentar escapar entonces murieron 59 personas. Ahí vemos las imágenes de estos fuegos artificiales y cómo las llamas comienzan en el techo. Ahí vemos con la línea, la flecha roja, entonces dónde comienzan las llamas en esta discoteca. 150 heridos y es por eso que una tragedia que de hecho Macedonia del Norte decretó 7 días de luto. Escuchemos lo que dijo el primer ministro del país respecto de esta tragedia. No tendremos piedad, lo dije ayer y lo repetiré hoy, independientemente de quién sea esa persona, de su origen étnico y de qué partido político sea. Lo que ha sucedido fue peor que un crimen. Esto fue, yo diría, un asesinato en masa permitido por dinero, por sobornos, por corrupción. El primer ministro habla de corrupción porque, según la primera inspección preliminar, habría violación a las normas de seguridad en este establecimiento y, al parecer, la licencia para funcionar habría sido conseguida a través de sobornos a funcionarios. Tenemos también las siguientes imágenes donde jóvenes atacaron las propiedades del mismo dueño de esta discoteca a raíz entonces de este incendio. Protestas y violencia entonces contra las propiedades del dueño de este bar, de esta discoteca, que supuestamente entonces habría falsificado la licencia para poder funcionar, habría estado funcionando a mayor capacidad esta discoteca y que dejó entonces a 59 muertos, la mayoría de ellos adolescentes y jóvenes. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a México porque el New York Times informó que el celular y el correo electrónico de la presidenta de México fue hackeado después de que México entregara a una veintena de narcotraficantes a Estados Unidos. Hoy, en la tradicional conferencia de prensa de la presidenta de México, confirmó que efectivamente le hackearon el celular, pero le bajó el perfil al asunto, pues dijo que este celular era un número que ya no utilizaba tanto. Escuchemos lo que dijo la presidenta. Entonces el teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo, pero es un teléfono que ya no uso, digamos, para mi comunicación más personal, pues porque lo tiene todo mundo, tanto que salió en el periódico qué número de teléfono era, ¿no?
Cambiamos de tema, Mati, y nos vamos nuevamente a Estados Unidos, nos vamos a Chicago, porque mira lo que hicieron con este río, lo tiñeron de verde por el Día de San Patricio, que se celebra hoy, y el sábado tiñeron este río de verde con 18 kilos de colorante que aseguraron no es tóxico, que dura solo horas este color verde y que a los días desaparece. Pero esta es una tradición que se realiza año a año para celebrar al patrono de Irlanda. ¿Y por qué tan fanáticos de Irlanda en Chicago? Mira, buena pregunta. Pero en Estados Unidos se celebra el Día de San Patricio. Sí, de hecho, sí. en la Casa Blanca también lo celebraron. Sí, sí. Y una de las fuentes de agua de la Casa Blanca también fue teñida de verde. Mira, bueno, aquí también hay Aquí pubs también, irlandeses, sí. que están con todo ese tipo de celebraciones. Muy bien. Salen a tomar cerveza. Bien, Ali, muchísimas gracias por esta información. Seguimos pendientes entonces de lo que vaya a ocurrir mañana con las conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin. Muchas gracias. Hacemos un alto, son las 6 de la tarde con 42 minutos y ya estamos de regreso.